Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar siempre de Karl Popper, de su libro Conjeturas y Refutaciones. En esta ocasión hablaremos de la sección correspondiente a conjeturas y hablaremos ligeramente de la diferencia entre ciencia y pseudociencia en el contexto de Karl Popper. Y dirá él que una perspectiva tradicional sostiene que lo que define a una ciencia es el carácter observable o sus fundamentos empíricos, es decir, cuando la teoría que nutre a la correspondiente ciencia logra verificarse. En otras palabras, ese respaldo empírico es lo que nutre el carácter científico de la teoría y es lo que va a distinguir a la ciencia en una perspectiva tradicional. Sin embargo, Popper dirá, miren, a mí eso no me convence. Entre más poder explicativo le atribuimos a una teoría, creemos que goza del estatuto de cientificidad y sobre todo cuando logramos verificar sus enunciados. Pero eso no es totalmente cierto, dice Popper. Habrán teorías que tienen un poder explicativo irrefutable. Y menciona como ejemplos la teoría de la historia de Marx. Habla del psicoanálisis en Freud y habla de la teoría del individuo de Adler. Y dirá, miren, esas teorías son tan perfectas, son tan exactas, tienen un poder explicativo inconmensurable que no se puede definir, a tal punto que la teoría marxista, por ejemplo, la aplicamos a un fenómeno histórico en particular y va a responder, y va a explicar, y va a poder solventar todas las inquietudes, todos los problemas. Pareciera que es perfecta. No habrá ningún escenario fáctico en el que la teoría va a fallar. Y lo mismo sucede con el psicoanálisis de Freud, por ejemplo. Pero esa fortaleza es el centro de la debilidad de estas teorías. No son científicas, dice Popper. ¿Pero por qué? Porque lo propio de una teoría es que la teoría sea incompatible con ciertas manifestaciones o observaciones de la realidad. Es decir, una teoría, para que goce cierta cientificidad, es que su exactitud, voy a ocupar palabras que el autor no dice, pero para explicar, su exactitud se sujeta a los límites de su propia explicación, de modo que cuando los límites que la integran no se adecúan a la realidad, fracasa. Y eso es lo propio de una teoría científica. Ocupando otras palabras, podríamos decir, miren, si una teoría tiene tanto poder explicativo y se adecúa a todo, no hay posibilidad para verificar o comprobar hasta qué punto responde a lo que su propio núcleo tendría que responder, porque ninguna teoría puede abarcarlo todo. Ahora, lo que Popper dice es, miren, el criterio para definir si una teoría científica es la posibilidad de su refutación o de su testabilidad. Porque dice él, miren, es fácil encontrar verificaciones en las teorías. Es fácil decir, miren, tal teoría dice esto y en efecto eso acontece. Lo difícil es encontrar prohibiciones en las teorías. Y es contundente Popper frente a la teoría marxista. Él dice, miren, fíjense que la explicación de la revolución futura en Marx era refutable. Fuera de ciertas condiciones la misma no se puede realizar. Pero vienen los que interpretan, los que mejoran la perspectiva marxista, es decir, los adeptos a esta, y la hacen tan perfecta, tan exacta, que la vuelven irrefutable. Le restan el carácter científico a la misma. Es decir, comienza pues a argumentar. Y dice, y en el caso del psicoanálisis, y es todavía más contundente, eso ni siquiera es refutable, son creencias, es como la astrología. Otra aportación interesante en Popper, en esta primera sección de las conjeturas, la encontramos cuando habla de David Hume y habla del tema de la verificabilidad. Y hay un planteamiento que dice, miren, ¿cuál es la actitud del científico, del investigador, del intelectual, del académico? Uno es a tener una actitud dogmática o a tener una actitud crítica. La actitud dogmática hace que nos aferremos a aspectos exactos y que busquemos regularidades, que busquemos leyes para poder someterlas a la naturaleza, o más bien para imponerlas a la naturaleza. Vean lo que dice. Hay una actitud dogmática cuando buscamos verificar los enunciados, buscamos verificar la teoría, y eso hace que nos aferremos, que tengamos un recelo por lo que hemos dicho haber encontrado o en lo que creemos. Y entonces nace un dogma en el sentido de proteger, de aferrarse, de cuidar la creencia que ya tenemos.
Sin embargo, la actitud científica debería estar orientada, no una actitud dogmática, que se basa en la verificabilidad y que tiene la base, según la tradición, en el conocimiento inductivo, sino que tendría que tener a la base una actitud crítica, es decir, que acepta las modificaciones, que no se aferra, más bien se expone, se abre. ¿Para qué? Para someter a refutaciones la creencia, intentando descartar aquella que es incorrecta y superarse por una que, digamos, sea más ajustada al fenómeno que queremos explicar y conocer. Una actitud crítica entiende que hay una lucha de teorías, una lucha porque sobrevivan las más aptas conforme a la verdad o a lo que es propio de la ciencia, buscando pues conocimiento. Otro aspecto que expone Popper en esta primera sección es en lo relativo a la probabilidad de un enunciado, de una teoría. Dirá, miren, un enunciado es altamente probable cuando su poder explicativo es bajo. Y dirá, miren, entre más bajo es el poder explicativo de una teoría, es mucho mayor la probabilidad pues del enunciado de que goce de cierta veracidad o de cierto respaldo. Una teoría científica o que está sujeta a un nivel de refutación más preciso es aquella que tiene una probabilidad baja, pero cuya explicación es mayor. Y en ese caso la refutación es más amplia, la posibilidad de refutarla. Y ahí descansa cierta fortaleza de cientificidad de tal enunciado o de la teoría. Un aspecto muy interesante en Popper y que es relevante dentro de la metodología de la investigación es lo siguiente. Primero, decir que las diferentes disciplinas en la ciencia no se distinguen tanto por el objeto de estudio, como muchas veces se ha dicho. Por ejemplo, que distingue a la antropología social, a la sociología, a la psicología o al derecho. Por ejemplo, ¿qué los distingue? Dicen, miren, el objeto de estudio, uno se encarga de estudiar al ser humano en sociedad, en la estructura social, según los sociólogos. El otro estudia el comportamiento bajo reglas jurídicas en el derecho. Otros, por ejemplo, dicen, mire, estudia el individuo en cuanto a su psiquis o respecto de su marco cultural. Hablamos del psicólogo o del antropólogo, por ejemplo. Es decir, distinguen el carácter, los límites de la disciplina o de la ciencia, según la óptica de las ciencias sociales, a partir del objeto. Pero dice Popper, no es eso lo que los distingue. Lo que distingue, pues, a las disciplinas o a la ciencia son aspectos históricos y por conveniencia administrativa. Los científicos, los académicos, los teóricos investigan o deben investigar problemas, no se investigan temas. ¿Qué es un tema? Un segmento de la realidad, ¿sí? Educación, medio ambiente, derechos humanos, un segmento de la realidad. Pero no es eso lo que se investiga. Lo que los científicos investigan son problemas. La ciencia no avanza de tema en tema, no avanza de teoría en teoría, avanza de problema tras problema. ¿Y qué es un problema? No lo dice Popper, pero voy a intentar explicar esto. Una situación que carece de respuesta y que es de interés para la ciencia porque necesitamos conocer al respecto. Y dice, una vez más, se investigan problemas, no temas. Por lo tanto, aquí hace investigaciones descriptivas, podrá hacer cualquier cosa, pero no hay un progreso en la ciencia en eso. Entonces, ¿por qué dice esto Popper? Bueno, dice, miren, los temas se circunscriben, mueren dentro de cada disciplina, pero los problemas trascienden los límites de esas disciplinas. Por eso la ciencia avanza de problema en problema, más allá de los límites de cada disciplina. Lo que interesa es producir el conocimiento y lo que corresponde. Bueno, aprovechando que hablamos de Popper y que Popper nos intenta explicar la importancia de entender que se investigan problemas y no temas, quiero decir algo que no es propio de Popper, pero aprovecho dado el contexto de la práctica de investigación y que se aplica a la metodología de la investigación. Se investigan problemas, no temas. Un tema es un segmento de la realidad. Por ejemplo, decimos seguridad pública. Eso es muy amplio, hay que delimitarlo. Seguridad pública en tal lugar, en tal contexto temporal, en tal contexto personal y bajo circunstancias específicas. ¿Sí? Un problema no es un tema,
¿Qué es un problema? Un problema es una situación que carece de respuesta, que se desconoce y que no hay abordaje, o el abordaje que existe al respecto es insuficiente o no goza de respaldo o de, digamos, de confianza. Entonces, como se desconoce, pues se investiga y es un problema. Entonces, con frecuencia se confunde lo que es un problema y se piensa que un problema es una situación negativa para el ser humano. En el tema de la seguridad, por ejemplo, dicen, mire, el problema que traemos si queremos investigar es la delincuencia derivada de grupos o estructuras. Y uno pregunta, ¿y cuál es el problema? El problema es la delincuencia. No, ese no es un problema. ¿Qué es lo que se desconoce? ¿Qué es lo que quiere investigar? Bueno, yo quisiera investigar cuáles son las causas de la delincuencia. Bueno, hay una cantidad desconocida por mí en términos exactos de cuánto se sabe de las causas de la delincuencia. Pero ¿qué es lo que se desconoce en específico? ¿Qué es lo que la ciencia no sabe ya sobre las causas de la delincuencia?